Bueno, entonces arrancamos con nuestra base bíblica de esta nueva enseñanza y que estaremos tratando con el tema, ¿verdad? Ah, los siervos del grupo de la célula. Es el título de esta enseñanza, los siervos del grupo de la célula. Anteriormente, la vez pasada, el lunes pasado, tocamos el tema de la célula, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los siervos del grupo de la célula, los que participan en la célula, los que se reúnan en la célula, ¿verdad? Entonces, el texto clave se encuentra en Mateo 20, versículo 28, que dice de la manera siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué hermosa escritura tan poderosa que nos habla del ejemplo eterno y supremo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, ¿verdad? No vino para ser servido, sino para servir, y no solamente para servir, para dar su vida en rescate por muchos, para entregar su vida, para desgastarse, ¿veas? Son las características de un siervo, ¿verdad? Como nos lo puso nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo supremo que debemos de seguir todos nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. El hombre viene a la tierra con un propósito de parte de Dios. Vinimos y nacimos con un propósito aquí en este mundo, a esta tierra, de parte de Dios. Todos traemos un propósito, y el propósito que hemos venido y la cual Dios nos ha enviado es a servir. Fuiste formado para servir a Dios. Fuimos formados para servir a Dios primeramente y a tu prójimo en la iglesia y en tu comunidad. Qué hermoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante es entender el propósito de lo que hemos venido aquí a la tierra. Sí, hemos venido para servir. Fuimos sido formados para servir a Dios primeramente y a nuestro prójimo y a la iglesia y en la comunidad donde se encuentra establecida nuestra iglesia. Tu ministerio y tu fidelidad en la tierra determinará tu tarea en el cielo. Oiga bien, qué hermosa expresión. Tu ministerio, tome nota de esto. Tu ministerio y tu fidelidad en la tierra determinará tu tarea en el cielo. ¿Sí? Porque también allá Dios nos declarará al Señor tareas para hacer allá en el cielo. ¿Qué vamos a hacer allá en el cielo? Para adorarlo, para servirle allá en el cielo. Los ángeles le sirven a Dios. Los ángeles, querubines, serafines están a la orden de Dios para servir el mandato que Dios les manda hacer el Señor. Nosotros podemos ver en la escritura que el Señor envió al ángel Gabriel para dar mensaje a Abraham y a Sara, al arcángel Miguel para pelear y ayudar a Gabriel cuando Daniel oraba en Babilonia. Así que hay muchos ejemplos que vemos que los ángeles creados por Dios, arcángeles y serafines, toda la creación de Dios fue creada para servir a Dios. Así que no va a pasar la opción de que la iglesia también vamos a ir al cielo también para servir a nuestro Dios todopoderoso. Y qué privilegio, qué honra el ser escogidos y el ser levantados, ¿verdad? Para ir y ver cara a cara a nuestro Creador, y no solamente verlo y gozarnos con Él y con toda su creación y servirle a nuestro amado
Salvador. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que gocémonos, hermanos, y alegrémonos y animémonos con ese espíritu de amor, de servir a la obra del Señor y hacer cada vez más las cosas mejores para la gloria del Señor. Así que, una vez más, repito, tu ministerio y fidelidad en la tierra, oye bien, fidelidad, determinará tu tarea, tu comisión allá en el cielo. Dios está esperando que cada uno de nosotros sea útil en sus manos, no solamente aquí en la tierra, sino allá también en el cielo. De hecho, Dios solo usa vasos. Dios usa vasos de honra, instrumentos de honra. ¿Qué quiere decir eso? Personas que se dejen usar por Dios, hermanos, hermanas, siervos y siervas que se dejen usar por Dios en la loable, en la hermosa labor y obra del servicio de Dios aquí en la tierra, que nos dejemos dejar usar por Dios de una manera especial. Pablo nos enseña en segunda de Timoteo, cuando escribe a Timoteo, Pablo lo estaba discipulando, instruyendo a su hijo Timoteo. Y en la segunda carta le escribe en el capítulo 2, versículo 20 al 21. Tome nota de esto. Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. ¿Qué le dice el apóstol? Dice ahí en la escritura, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, oiga bien, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Santificado quiere decir apartado por Dios. Santificado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria al Señor Jesucristo. Pero vamos a mirar, muchas de las veces se mira un tipo de liderazgo secular, ¿verdad? Que se vislumbra mucho y se mira mucho en nuestras congregaciones. Tome nota de esto. Liderazgo secular. ¿Eh? En realidad, este liderazgo, ah, este tipo de liderazgo secular, oiga bien, no busca servir, no busca servir, busca de todo anda buscando, menos el servir a los demás. Entonces es importante aprender cuál es el verdadero liderazgo del reino de los cielos. Tenemos que aprender cuál es el verdadero liderazgo dentro del reino de Dios. Es elemental para poder ser líderes espirituales, saber, conocer cuál es el verdadero liderazgo del reino. Liderazgo secular, no líderes seculares, que no sean los líderes seculares. Recuerde, el líder secular no busca servir. El líder secular solo busca impresionar. No queremos ser líderes seculares. El líder secular no quiere y no desea servir. El líder secular no busca servir solamente impresionar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este tipo de liderazgo no lo busca el Señor, porque ese tipo de liderazgo solo busca
impresionar. Y no queremos solamente un liderazgo para impresionar en la iglesia, para impresionar a los hermanos, para que se hable y se diga de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. En esta escritura que leímos de los vasos que presenta el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor. Algunos utensilios, algunos vasos caseros se usan para tareas vulgares, tareas sucias. Otros son de uso noble. Otros son de uso, gloria al Señor, de honra. Al emplear el apóstol Pablo esta metáfora, Pablo declara que en la iglesia hay verdaderos y falsos maestros. Hay verdaderos y falsos hermanos en la iglesia. Unos son de oro, gloria al Señor. Unos son de plata. Unos son de usos honrados. Mientras otros son de madera, de hojarasca. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el liderazgo, gloria al Señor Jesucristo. El liderazgo de poder, gloria al Señor. Este tipo de liderazgo, hermanos, secular. El liderazgo de secular solamente busca liderazgo de poder. El liderazgo que el mundo usa tiene que ver con el uso del poder, del prestigio. Buscan el liderazgo con ansia de poder. Hay quienes buscan ser líderes con ansias de un poder para controlar a alguien más, solamente para controlar. Y para controlar si se puede al pastor, si se puede a los demás líderes. Su liderazgo se limita a recibir. Ese tipo de liderazgo de poder se limita a recibir y no a dar. Solamente recibe, pero no da nada. No da nada a cambio. Es un tipo de liderazgo de superioridad, establecidos en posiciones a base de supuestas superioridad en capacidades, en dones y recursos. Muchas veces llegan al poder este tipo de personas con este tipo de liderazgo secular. Muchas veces llegan al poder por favores y deudas que se deben. Y esto se usa muchas veces en nuestras organizaciones. Se miran mucho en las organizaciones que muchos llegan al liderazgo del poder, ¿ve? Por personas, por amistades, por líderes que les apoyan, no por Dios, no porque sean verdaderos siervos. Entonces, vemos también aquí que ese tipo de liderazgo es un liderazgo señoreador, que se enseñorea. La palabra de Dios nos señala este tipo de liderazgo, que su característica principal es ser más que los demás. Oiga bien, liderazgo señoreador, que se enseñorea, que se quiere enseñorar, que se engrandece. Y la palabra de Dios nos señala este tipo de liderazgo, que su característica principal es ser más grande que los demás. Entonces, miren lo que la palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, son llamados bienhechores, pero entre vosotros no será así. Más bien, el que de vosotros sea el importante, sea como
el más nuevo y el que es dirigente como el que sirve. Porque ¿cuál es el más importante? El que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Fíjese el ejemplo que puso el maestro. Mas, sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Como diciendo, ¿quién es el más importante, el más grande allí? El que se sienta a la mesa para a comer, alimentarse, mientras que el siervo está listo para servirle al que se sienta a la mesa. Es el más grande el que se sienta. Pero dijo el Señor, pero yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y muchos quieren sentarse siempre en los primeros lugares. Se quieren sentar a la mesa en las fiestas, en los lugares especiales para que se les sirva nomás. Hermano, hermana, acá estoy, sírvame. Hermana, hermano, tráigame. Hermano, yo falto. Hermano, aleluya. Pero el Señor nos puso un ejemplo. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este tipo de liderazgo religioso, es un tipo de liderazgo religioso. Mateo 16, versículo 6, Jesús dijo, y Jesús les dijo, mirad, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de esos tipos de líderes. Guárdense de esa levadura, guárdense de ese carácter. De los fariseos y de los saduceos, de los religiosos, escribas y fariseos. El Señor se enfrentó con ese tipo de escribas y fariseos. La posición, vamos a ver algunos puntos importantes aquí de los escribas y los fariseos. Número uno, la posición y el prestigio. Oiga bien, la posición y el prestigio son el sueño de un líder egocéntrico. La posición y el prestigio son el sueño de un líder egocéntrico, un líder con un espíritu de egoísmo, de egocéntrico, que busca posición y prestigio. ¿Eh? Número dos, esto eran las características de los fariseos y de los escribas. Número dos, buscan el reconocimiento. Reconocimiento es la necesidad del líder que busca enaltecerse, oiga bien. Cuando un líder busca reconocimiento, es que no se me reconoció. Muchas de las veces servimos o hacemos alguna obra para que se nos reconozca. No, y eso no debe de ser nuestra prioridad. El reconocimiento es la necesidad que trae el líder que busca enaltecerse, que lo enaltezca, ¿verdad? Debemos de esperar que sea Dios quien nos enaltezca, que sea el Altísimo a quien servimos. Amén. Si lo que hacemos por la obra del Señor no se nos reconoce o se le pasa por alto al pastor, al líder, al que estamos sirviendo, bueno, en lo terrenal se le pasa aquí en la tierra, pero al de arriba no se le pasa nada. Al que estamos sirviendo, al líder de líder, al Dios Todopoderoso, al que nos llamó al servicio de su obra, al que vino a servir, a él no se le pasa. No hay necesidad, ¿verdad?, de buscar reconocimiento para enaltecernos. Número tres, la religiosidad también, o vacía, es el conocimiento intelectual de los principios del reino.
religiosidad hueca. Una religiosidad hueca o vacía es el conocimiento intelectual de los principios del reino. Debemos ser, gloria al Señor, perdón, hermanos, prontos para tomar la espada. Ese tipo de liderazgo religioso, ese tipo de liderazgo de escribas y fariseos, es un espíritu de pronto para tomar la espada, hacer las cosas a mi manera, poner resistencia al cambio. Si se me notifica que se va a hacer un cambio de mi puesto donde estoy sirviendo, del lugar donde estoy sirviendo, esa persona inmediatamente pone resistencia, un espíritu de ira y venganza, ¿sí? Un espíritu de competencia, un espíritu de división, falta de disposición y compromiso, inseguridad y duda. Siempre hay inseguridad y duda, ¿eh? Eso es lo que pasa con ese tipo de liderazgo, de líderes religiosos que nunca maduran en la iglesia, que buscan posiciones, que buscan puestos, ¿sí? Pero que no buscan servir, buscan engrandecerse, ¿sí? Y ya el pastor ya le dio oportunidad a alguien más que venga a servir y ser parte de la iglesia y se opone a aquel líder religioso, se siente mal por esa persona que le están dando oportunidades, hermano. Gloria al Señor. Y mejor me voy de la iglesia. Mejor me voy de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el líder con espíritu de fariseo será un gran problema, oiga bien. Un líder con espíritu de fariseo será un gran problema para la visión de la iglesia local. Será un gran problema para la visión pastoral, ¿eh? Ya que su actitud será de demandante, de demandar más que de, de sumisión, más que de ofertante, más que de decir aquí estoy para servir, por su espíritu de querer ser más grande en vez de querer ser un servidor. Cuídese, hermanos, cuidémonos de un liderazgo farisaico, cuidémonos de un liderazgo de fariseo. Amén. Que Dios nos libre de caer en un espíritu de liderazgo fariseo. Se quiere repetir y se está repitiendo como se repitió en el tiempo del ministerio del Mesías de Cristo, que surgieron estos líderes solo para estorbar a la obra del Mesías, solo para criticarlo, para burlarse de él, despreciarlo y buscar la forma de eliminarlo, hasta de matarlo, ¿verdad? Y todavía hay este espíritu farisaico. Debemos de que Dios nos libre en este tiempo que estamos viviendo tan peligroso, ¿eh? Debemos de buscar, hermanos, un liderazgo de siervo, anhelar este tipo de liderazgo de siervo,
como nos lo dejó en ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos anhelan ese liderazgo de siervo. Gloria al Señor Jesucristo. El verdadero liderazgo, escúcheme bien, el verdadero liderazgo, tome nota de esto, el verdadero liderazgo tiene que ver con el servicio, oiga bien, el verdadero liderazgo tiene que ver con servir. El servicio tiene una equivalencia. Vuelvo a repetir, el servicio tiene una equivalencia en el amor a Dios, en el amor a su prójimo. Primera de Corintios capítulo 13:5. Nos dice la palabra del Señor que no busca lo suyo, no busca lo suyo. No sé, hermano Daniel, si nos lee la escritura, Primera de Corintios 13:5. Amén, paz de Cristo. La escritura, 1 Corintios 13:5, dice así en el nombre de Jesucristo, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué tremendo, qué tremenda palabra. ¿Eh? No busca lo suyo. No anda buscando su propio bienestar, sino el de los demás. El agradar a Dios, ¿verdad? El agradar a la iglesia con su servicio, con su amor. Vemos el ejemplo supremo, gloria al Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Jesús se hace siervo. Él se hace siervo. Mateo capítulo 23, versículo 10 al 12. Nos lee la lectura, pastor Denny. Mateo 23, Amén. versículo 10 al 12. Amén. Amén. Mateo 23, verso 10 al 12 dice así. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria al Señor. Qué claro hablaba nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué tremenda palabra, enseñanza, hermanos, tenemos en este tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Porque depende de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo aquí, será nuestra recompensa ya en el cielo. Y de ahí depende también, gloria al Señor, asegurar nuestra salvación en el reino del Señor. El que es mayor de vosotros, ¿eh? El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, el que se llena de orgullo, ¿verdad? Será humillado. Dios lo va a humillar. Amén. Alabado sea el Señor. Y el que se humilla y el que es humilde, Dios lo va a levantar. Será enaltecido. Aleluya. Y yo no busco que los hombres me levanten. Gloria al Señor. Yo no quiero ser enaltecido. Yo prefiero humillarme. Yo prefiero ser humilde y esperar que Dios me enaltezca en su debido tiempo. A Él sea toda honra y toda gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen amén a esta hermosa palabra? Jesús mismo nos dio el ejemplo de líder como siervo.
Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Juan 13, versículos 12 al 15. Léanoslo, hermano Pastor Daniel. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Amén, gloria a Dios. Dice la escritura Juan 13, verso 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, tome nota de esto, de esta revelación. El Señor en su ministerio se humilló. ¿eh? Nos dio el ejemplo de líder, de siervo, en su liderazgo. Era líder de líderes, pero se hizo siervo. Y lavó los pies, oiga bien, lavó los pies con agua a sus apóstoles, a sus discípulos. Oiga bien, lavó los pies, ¿sí? Entonces, quiero decirles una cosa. El Señor sigue lavando, oiga bien. El Señor me lavó a mí y lo lavó a usted. Y sigue lavando el Señor todavía. Sigue haciendo ejemplo nuestro Señor. ¿Cómo dice usted, hermano Garza? Me lavó todo mi cuerpo. Me lavó de mis pecados. Me lavó de la condición pecaminosa en que yo me encontraba por su amor y su misericordia. Él nos lavó de nuestros pecados. Y Él sigue lavando a todo aquel que le ama y lo sigue. Y quiere servirle a Dios. Dios los sigue lavando de sus pecados. Y los sigue lavando y los sigue llenando con su Santo Espíritu. Y nos sigue el Señor. Y nos sigue el Señor sirviendo todavía. ¿Sabía usted que Dios nos sigue sirviendo todavía? Nos sirve el Maestro. Cuando necesito sanidad, ¿quién está allí para atenderme como doctor? ¿Quién está presente allí? ¿Quién viene a mi cama para tocarme, para sanarme? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando me caigo, cuando tropiezo, ¿quién está allí para ayudarme a levantar, para darme la mano? ¿Quién? Él sigue sirviéndonos, hermano. Él es nuestro Salvador y no se cansa. Alabado el Señor. Él no se cansa de servir, está sirviendo a su iglesia también, en cierto modo y en cierta manera. Si nosotros perseveramos a este momento hasta aquí, es porque el Señor, por las obras del Señor, no por nuestras buenas obras, es porque el Señor nos sigue sirviendo, nos sigue sustentando con su mano poderosa. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido servicio de Dios todos los días? ¿Cuántos, hermano? Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El servicio nos pone en el liderazgo. Oiga bien, no el liderazgo en el servicio. El servicio nos pone en el liderazgo. Siervo es quien eleva y apoya. Siervo es quien eleva y apoya. Eleva y apoya
a los que le han dado la responsabilidad de ser como el que sirve. Oiga bien, lo voy a repetir. Siervo es quien eleva y apoya a los que le han dado la responsabilidad de servir como el que sirve. ¿Sí? Te han dado la oportunidad de servir en el reino, en la obra del Señor. ¿Has sido tu pastor? ¿Has sido tu líder? Entonces levántalo, elévalo, apóyalo. Ese es el siervo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Liderazgo celular. Vamos a ver el liderazgo celular. Cuando servimos ahí en la célula, cuando servimos en nuestras reuniones, cuando servimos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 36. Danos lectura a esta escritura, pastor, por favor. En Hechos capítulo 13, verso 36, dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Gloria a Dios. ¿Cómo está hablando de la vida de David? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, toda su vida, todo su tiempo de vida, sirvió a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. O sea, murió. Llegaron los días de su muerte y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Se refiere que David, su cuerpo se deterioró, su cuerpo vio corrupción cuando fue sepultado. Eh, Diferente a lo que cuando Cristo murió, su cuerpo no vio corrupción. Es a lo que se está refiriendo este texto. ¿Sí? El cuerpo de David, cuando fue enterrado y sepultado, vio corrupción. Pero el cuerpo del maestro, cuando murió, su cuerpo no vio corrupción, porque la muerte no pudo retenerlo. ¿Sí? Pero tanto David como nuestro Señor Jesucristo, amén, pusieron el ejemplo de servir toda su vida. El líder que trabaja en las células, el líder que trabaja en la obra, el líder que trabaja en la iglesia, debe ser un excelente servidor. Tome nota de esto. Debe ser un excelente servidor. Uno que anteponga sus beneficios en bienestar de los demás. Uno que interponga sus beneficios en bienestar de los demás. Debe ser el primero en llegar. Oiga bien. Gloria al Señor. Este tipo de liderazgo, este excelente servidor debe ser el primero en llegar. El que siempre está preparado. Siempre está preparado. Está atento a las necesidades y las convierte en áreas de oportunidad. Está atento a las necesidades. ¿Qué se ofrece? ¿Qué falta? ¿Qué necesidad hay?
en mi iglesia, en la célula, en lugar de reunión. Y Él rápidamente las convierte en áreas de oportunidad, listo para servir. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo 43. Mire lo que nos dice. Amén. Dice así, Mateo capítulo 10. 43. Amén. Dice así la palabra del Señor, el verso 43. de Mateo a Perdón, Mateo. perdón, perdón, me Oh, equivoqué. Marcos. oh, Marcos ok, 10:43. Sí, estaba perdón. equivocado. Disculpe. No, no, no. Marcos 10:43, ahora sí. Correcto. Dice así la palabra del Señor. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Está poniendo el ejemplo de en el mundo. En el mundo, ¿sí? Es diferente al reino de Dios, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Eh? Recuerden que uno de sus discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿sí? Dos hermanos, ¿nos darías la oportunidad de sentarnos uno a tu izquierda y otro a tu derecha? ¿Eh? No, entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Para ser grande en el reino de Dios hay que ser un servidor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor siempre usa a los que están en acción. Dije, el Señor siempre usa a los que están sirviendo, a los que están en acción. Yo no sé si se recuerdan de una historia bíblica o del que reemplazó al profeta Elías, que Dios lo envió a la casa de Eliseo para que fuera el sucesor, el profeta Eliseo, porque Dios se iba a llevar al profeta Elías y se necesitaba un sucesor. Y cuando llegó el profeta Elías a la casa de Eliseo, Eliseo andaba arando la tierra con unos bueyes, andaba sudando, andaba trabajando. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces allí el profeta llegó y lo escogió y lo llamó, que él era el elegido. ¿Sí? Le traspasó la unción. Ahí Eliseo le dijo, nomás dame permiso de despedirme de mis padres, y tomó la yunta, tomó el arado con que andaba trabajando y con la madera mató los bueyes y con la madera hizo un holocausto y lo ofrendó en sacrificio para Dios. ¿Eh? Nuestro trabajo se debe de convertir en un sacrificio, en una ofrenda a Dios. Cuando nuestro servicio y nuestro trabajo se convierte en un sacrificio y una ofrenda a Dios, amén, entonces estamos agradando a Dios. Es cuando Dios nos escoge y Dios nos llama. Nunca usa a los, a los que están de oquis, a los flojos, a los que no quieren hacer nada, a los mediocres, a los que son mediocres, a los que están cruzados de manos. A todos esos no los usa Dios. A todos los que Dios llama es porque ya están haciendo algo. Dios llama y escoge de la congregación y le pone en el corazón del pastor de escoger y llamar a aquellos que ya están haciendo algo en la iglesia, que ya están dando frutos de justicia.
y que no están buscando puesto, están buscando agradar a Dios. Esos son los que Dios llama, porque ya están haciendo algo. Así que de esa forma llamó a Eliseo cuando estaba trabajando en la tierra. Amén. También llamó a Mateo. A Mateo, ¿qué estaba haciendo Mateo? ¿Estaba dióquez? Mateo le llamaban el publicano. A Mateo cuando estaba cobrando los impuestos a los que serían sus discípulos, lo llamó. Estaba ocupado cobrando los impuestos cuando Jesús lo llamó para ser parte de sus discípulos. Cuando estos tiraban las redes, cuando los apóstoles tiraban las redes, estaban ocupados. De hecho, Dios quiere hacernos pescadores de hombres también, así como llamó a Pedro y a Juan y a Andrés, a Mateo y a todos los apóstoles, y los hizo pescadores de hombres. Para eso nos llamó el Señor. El llamado no es para enaltecerse. El llamado no es para tener un liderazgo lumbrante. No, no, no. El llamado de Dios, su llamado es para hacernos pescadores de hombres, pescadores de almas. El líder celular, el líder que sirve, no inventa la caña. No, 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 no. No usa la caña de pescar, sino que tira la red. Él tira la red. Esta clase de líder cree la palabra y tiene éxito en su red. Oiga bien, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él utiliza la herramienta de la red. Él no se va con una cañita y un anzuelito a lanzarlo allí, a ver qué pesca una almita. No, no, no. El verdadero líder tiene una red grande para lanzarla, para pescar muchas almas y traerlos al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto concluimos y cerramos nuestra hermosa enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo ahí? Primera Pastor, de si nos ve. Corintios, capítulo Capítulo 3, 3, verso versículo 5. 5. Amén, Amén. amén. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Qué hermosa escritura, ¿eh? ¿Qué pues es Pablo? Pues Pablo era un gran hombre de Dios, un gran apóstol que llamó el Señor, el apóstol de los gentiles. ¿Y qué es apóstol? Era un hombre poderoso, un discípulo poderoso en las escrituras, ¿verdad? Pero ¿qué son ellos? Dice Pablo. Servidores. Son servidores por medio de los cuales habéis creído, ¿sí? O sea, Dios solamente los usó a ellos como vasos instrumentos, siervos por los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor, ¿sí? O sea, nosotros debemos de servir, cada uno de nosotros según Dios nos haya concedido, según Dios nos les dé la oportunidad para servir. Sirvamos, hermano. Nadie se sienta menos, nadie se sienta más en lo que Dios nos ha concedido. Hay que servir al Señor. Su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es el Señor que nos delega, es el Señor que nos pone. Amén. Alabado sea el Señor. Así que el servicio, el servicio es un propósito para el cual fuiste criado. Tome nota de esto. El servicio es un propósito para el cual fuiste criado. Pero la humanidad
La humanidad es hermana mayor del servicio. Siempre provoca unidad. Se necesita disposición. Se necesita disposición y entrega personal para dar lo que uno tiene. Amén. Lo voy a repetir. Se necesita disposición y entrega, una entrega personal para dar lo que uno tiene. El Señor se encargará de dar lo demás. Él va a hacer lo demás en nosotros. Él nomás quiere que nos entreguemos. Él nomás quiere ver nuestra disposición y el Señor va a hacer lo demás. Gente con espíritu de servicio. Gente con espíritu de servicio. Ese tipo de gente con espíritu de servicio son las que llevan el reino de Dios a experimentar crecimiento exponencial en la iglesia, en el reino. Cuando en una congregación hay gran número de líderes que han cedido sus logros personales por el logro del equipo, se ha llegado al comienzo de algo grande y es potencial en esa congregación. Lo vuelvo a repetir. Cuando el logro del equipo se ha llegado al comienzo de algo grande y es potencial en esa congregación, ¿sí? Es cuando el líder ha cedido sus logros a todo el grupo, al pastor, a los ministros, a los líderes, a los hermanos, ¿sí? Con ese espíritu de humildad. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca diciendo, por mí se logró esto, por mí hemos crecido, por mí la iglesia. No, 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 no. Ha reconocido el logro del equipo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Termino y cierro con estas palabras. Una misión, tome nota de esto. Una misión sin la actitud correcta de servicio. Un creyente, un hermano, sin la actitud correcta de servicio, seguramente fracasará. Escúchelo bien. Seguramente fracasará. ¿Cuántos alaban a Dios por esta hermosa enseñanza?